Vaya, como unidad 5 tenemos ya el tema de la derivada, lo que todos querían llegar a ver y con lo que van a poder realizar sus ejercicios de la segunda parte de la guía de la tercera nota. Vaya, vamos a tener dos definiciones de la derivada. Una es la derivada en un punto y la otra es la derivada de la función como tal. En la derivada de la función un punto dice que la derivada de la función f de x en el punto x igual a, que es un valor del límite y va a existir, si existe, de un cociente incremental cuando el incremento de la breve tiende a cero. En otras palabras, vamos a ocupar el límite cuando h tiende a 0 de f de a menos h menos f de a sobre h. Y eso sería la derivada. Vamos a conocer la derivada por f' de x o de a. De a es cuando sea en un punto. Entonces, para que se entienda un poquito mejor la definición de la derivada de una función en un punto, vamos a hacer un ejemplo. Dice, hallar la derivada de la función 3x cuadrado en el punto x igual 2. Entonces, si ocupamos la definición, dice que f', en este caso a sería 2, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a, que es 2, menos h, menos f de a, que sería 2, entre h. Entonces, vamos a sustituir 2 menos h en f de x. Me quedé sin voz. El coronavirus. Bueno, entonces me quedaría 3 por x al cuadrado, que en este caso sería 2 menos h al cuadrado, menos 3, y en vez de x sería 2 al cuadrado entre h. Aquí me faltó el límite cuando h tiende a 0. Entonces, antes de calcular el límite, tengo que arreglarlo porque si yo lo hago ahorita, me va a quedar 0 sobre 0. Entonces, tengo que ver que se puede modificar. Entonces, me quedaría el límite de h, cuando h tiende a 0, de 3 por 4 menos 4h más h al cuadrado menos 3 por 4 entre h. El límite cuando h tiende a 0 de 12 menos 12h más 3h menos 12 entre h. El 12 se simplifica y me queda el límite cuando h tiende a 0. Van a disculpar que escriba la parte que dice lim tan feo, pero es por la posición que tengo la computadora, que por alguna extraña razón no se da vuelta a la pantalla. Pero ya voy a ver. Entonces me quedaría menos 12h más 3h sobre, perdón, aquí me falta h al cuadrado, sobre h. Si saco factor común h, me queda el límite cuando h tiende a 0 de h, 3h menos 12 entre h. Se simplifica y si ya puedo calcular el límite, me quedaría
3 por 0 menos 12. Eso sería igual a menos 12. Entonces, siempre cuando dice mal, porque no me tendría que dar menos 12. Inge, una pregunta. Es que era, sí, no, sí. Ajá, ¿Verdad que tendría que quedar la derivada como 12? sí. Sí, es que yo lo estaba haciendo, pero no por la derivada del concepto, sino que lo estaba haciendo por su teorema. Ajá, pero no entiendo por qué me da menos 12. Son cosas del destino que nunca sabré. Si es menos h, menos h, menos h. ¿Por qué? No, no entiendo por qué me da menos 12. Lo voy a dejar así, solo porque no voy a pasar viendo en qué me habré equivocado. Y cuando se lo suba el video, pues ni modo, va a quedar así. Pero cuando le suba la diapositiva, le voy a hacer la corrección porque realmente no hallo de dónde me quedó el menos 12 en vez de 12. Inge, una No. pregunta. ¿Mm? Con Dime. con respecto a la guía que usted nos dejó de las derivadas, Ajá. ¿las tenemos que resolver por medio de este concepto o las podemos resolver por los otros conceptos que tienen como fórmulas, por así decirlo? Lo vamos a resolver por fórmulas. Lo que pasa es que tengo que darle la parte de los límites. No, porque la verdad, esto es muy largo de estar haciendo así. Y ya va a haber un punto en que no lo van a poder hacer cuando sean funciones un poco más complicadas. Se les va a complicar demasiado. Entonces, sí tendrían que hacerlo por las tablas que les di. De hecho, eso es lo último que vemos en esta diapositiva. Ok, está bien, muchas gracias. Bye. A ver si hoy sí me sale. Dice calcular la derivada de la función x cuadrado más 4x menos 5 en x igual 1. Entonces, calculando el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 menos h menos f de 1. Ya sé, ya sé en qué me equivoqué. De hecho, la función es la que está mala. Es que tiene que ser f de a más 1. Aquí es a más 1. Más, 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 más. Para que ya de un solo les quede ya la corrección. Entonces f' de 2 es igual a 12. Y aquí ya le digo de nuevo. Más sobre h. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h. 1 más h al cuadrado más 4 por 1 más h menos 5. Ese solo es la primera. Menos f de 1, que sería 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 5 entre h.
Entonces el primero sería límite cuando h tiende a 0 de 1 más 2h más h cuadrado más 4h más 4 más 4h menos 5 menos 1 al cuadrado más 4 menos 5 entre h. Esto se va a simplificar, me da 0. Aquí me queda el límite cuando h tiende a 0 de 1 más 2h más h cuadrado más 4 más 4h menos 5 entre h. 1 más 4 menos 5 también se simplifica y me queda nada más 2h más 4h. 2h más 4h sería 6h más h cuadrado entre h. Sacando el factor común, me queda h de 6 más h entre h. Y haciendo el límite me queda 6 más 0 igual a 6. Entonces, f' de 1 es igual a 6. Y luego tenemos la función derivada, que es la derivada de la función f de x. Es una función que asocia a cada número real de su derivada. Si existe y se denota por f' de x y se va a calcular, aquí me volví a confundir, igual que el anterior, con la diferencia de que esta vez x va a ser una variable y no una constante. Entonces, nos pide calcular la derivada de la función x cuadrado menos x más 1 y nos piden hallar la derivada cuando x vale menos 1, cuando vale 0 y cuando vale 1. Entonces, para ello, no necesariamente voy a sacar cada una de las derivadas aquí, sino que voy a sacar solo la derivada de la función. Entonces, sería el límite cuando h tiende a 0 de f de a más de x más h menos f de a x sobre h. Entonces me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado menos x más h más 1 menos f de x, que sería x cuadrado menos x más 1 entre h. Me queda el límite de h cuando tiende a 0 de x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x menos h, sí, más 1 menos, quitando el paréntesis me queda x cuadrado más x menos 1 entre h. El 1 y el 1 se simplifica igual que el x cuadrado. Y también el x. Entonces solo me queda el límite. Aquí lo voy a poner. El límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h cuadrado menos h sobre h.
Si saco factor común h, me queda el límite cuando h tiende a 0 de h por 2x más h menos 1 entre h. Se simplifica y sacando el límite me queda 2x más 0 menos 1. Entonces la derivada sería 2x menos 1. Pero como me están pidiendo, bueno, eso sería f de x. 2x menos 1. Me están pidiendo f' de menos 1, f' de 0, f' de 1. Entonces, a esta función yo voy a sustituir los valores menos 1, 0 y 1. Y me quedaría 2 por menos 1, menos 1. 2 por menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. 2 por 0, menos 1, sería menos 1. Y 2 por 1, menos 1, sería 1. Pero aparte de eso tenemos la interpretación geométrica de la derivada, que se ocupa para calcular la recta tangente. Van a disculpar, pero en todos me equivoqué, así que se lo voy a arreglar después. Porque del primero copié todos los demás y solo lo iba modificando. Dice, en una recta tangente a una curva en un punto, su pendiente es la derivada de la función de dicho punto y se expresa de la siguiente manera. La tangente de beta, que es lo mismo que la pendiente, se calcula por el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h, que es la misma definición de la derivada en un punto. Entonces, me dice, hallar la ecuación de la recta tangente de la parábola x cuadrado menos 5x más 6 y que es paralela a la recta 5x más y menos 2 igual 0. Vale, para ello yo necesito la pendiente de la recta. Entonces, para calcular la pendiente, pues yo lo único que tengo que hacer es despejar y. Me quedaría menos 5x menos más 2. Por lo tanto, la pendiente de esta recta es lo que acompaña a la x. La pendiente es igual a menos 5. Y tengo que encontrar la pendiente de la parábola. En ese caso es la definición de la derivada. Que me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de como yo no sé cuál es mi punto A, solo lo voy a dejar indicado. A más H menos F de A sobre H. No sé ni cómo agarrar la compu porque me está molestando. Vaya. Entonces sería A más H al cuadrado menos 5 por A más H más 6. Menos A al cuadrado menos 5A más 6 entre H. Me falta el límite cuando H tiende a 0.
va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de a cuadrado más 2ha más h al cuadrado menos 5a menos 5h más 6. No me cabe. Menos a cuadrado más 5a menos 6 entre h. El 6 se simplifica, el a cuadrado también y el 5a también. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2ha más h cuadrado menos 5h. Sobre h. El límite cuando h tiende a 0 de h por 2a más h menos 5 sobre h. Se simplifica la h y ya puedo calcular el límite. Me queda 2a más 0 menos 5. Y esto es igual a 2a menos 5. Entonces, como según la teoría dice que la pendiente de la parábola es la derivada, entonces yo aquí tengo la pendiente. Y las pendientes, por ser paralelas, tienen que ser iguales. Entonces, igualando las pendientes, me queda menos 5 va a ser igual a 2a menos 5. Entonces, yo despejo para calcular a, porque lo que me interesa es saber cuál es el punto en el que va a pasar la tangente. Me queda, de aquí despejo a, me queda a es igual a 0 entre 2. Pues a sería 0. Entonces tengo que calcular el punto en sí. El punto me lo va a dar como a es x. Entonces tengo mi punto a, y, que lo voy a sacar sustituyendo a en x. Y me queda y va a ser igual a 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 6. Entonces el punto, esto es 6, el punto sería 0,6. Teniendo el punto y teniendo la pendiente que es menos 5, ustedes pueden encontrar la recta. Y ustedes saben que la recta se calcula por y menos 6 va a ser igual a la pendiente por x menos 0. Y va a ser igual a menos 5 más 5x más 6. Entonces, esa sería la ecuación de la recta tangente, tangente a la parábola x cuadrado menos 5x más 6 y que es paralela también a la recta 5x más y menos 2 igual 0. ¿Alguna duda hasta acá? Por el momento no. Ok. Vale, entonces tenemos las propiedades de las derivadas, que son parte de lo que nos va a ayudar a calcular las derivadas. Si f y g de x son funciones reales con derivadas f' y g' de x respectivamente y c es una constante, vamos a poder calcular las siguientes propiedades. Si yo tengo una constante multiplicada por una función y a todo eso yo le quiero sacar la derivada, yo solo puedo sacar la constante de la derivada y me quedaría la constante por la derivada de la función.
Para el caso de las sumas, pues sería distributiva. Entonces, si yo tengo f de x más g de x y la derivada de todo eso, yo puedo calcular la derivada de f de x más la derivada de g de x. Lo mismo pasa con la resta. Si yo tengo la derivada de la resta de dos funciones, yo puedo derivar f de x y restarle de la derivada de g de x. En el caso de la multiplicación ya cambia. F de x por g de x, la derivada de todo eso, me quedaría la derivada de f de x por la función g de x, más la derivada de la función g de x por la función f de x. Y en el caso de los cocientes o de la división, tengo f de x sobre g de x, la derivada de todo eso, va a ser igual a la derivada de f de x por g de x menos la derivada de g de x por f de x entre g de x al cuadrado. Y tenemos las reglas básicas, que son aquellas hojitas que yo les di como mediados del primer periodo, que me dice cuáles son las derivadas, que de hecho lo cerré y lo necesito. Así que me van a permitir un momento que los voy a poner en pantalla. Vaya. Permítanme. Vaya, que sería, porque no sé cómo. Ahí está. Okay. Está bien, bien. Vaya, ¿qué serían estas? Se las conseguí un poquito, que se miren un poquito mejor, porque no es fotocopia. ¿Qué serían estas 22 reglas básicas? Que dice que la derivada de una constante por una función, que es lo que les había puesto. De hecho, las primeras cuatro ya las vimos, que son las propiedades básicas de la derivada. Y luego pasamos a la derivada de una constante es igual a 0. La derivada de una función elevada a la n, donde n es una constante, va a ser igual a n por u elevado a n menos 1 por la derivada de u. La derivada de x siempre va a ser 1. La derivada de un valor absoluto sería lo que está dentro del valor absoluto entre lo que está dentro del valor absoluto en valor absoluto por la derivada de u. Pero u no tiene que ser 0. Tiene que ser diferente de 0. La derivada del logaritmo natural de u es la derivada de u entre u. La derivada de e a la u sería estoy viendo que e es exponencial, e a la u por la derivada de u. La derivada del seno de u es coseno de u por u'. La del coseno es menos seno de u por u'. La derivada de la tangente es secante cuadrado de u por u'. La de cotangente es menos cosecante cuadrado de u por u'. La de la secante es secante de u por tangente de u por u'. La de la cosecante es menos cosecante de u por cotangente de u por u'. La de secante a la menos 1 de u es u' entre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. La de coseno a la menos 1 de u es menos u' sobre la raíz cuadrada de u menos u al cuadrado. La del arcotangente o tangente inversa
es u' sobre 1 más u cuadrado. La del arco tangente, perdón, arco cotangente, o sea, la cotangente a la menos 1 es menos u' sobre 1 más u cuadrado. La de arcoseno es u' entre valor absoluto de u por la raíz de u cuadrado menos 1. Y de la de arco cosecante es menos u' por, entre el valor absoluto de u por la raíz cuadrada de u' menos 1. Esto igual se lo voy a subir. Dejar de mostrar. Igual se los voy a subir para que lo tengan también en ese formato. Si lo quieren mantener en el otro, no hay problema. Es el mismo. Entonces, sabiendo eso, pues podemos realizar ya los ejercicios sin hacer toda la parte de del límite, perdón. Que pues sí, ya vieron, es bastante largo. Entonces, sí, ahora van a... Sí, entonces. Entonces podemos calcular la derivada de f de x cuando es seno de x a la cuarta. Entonces nos vamos a nuestra tablita de reglas básicas y buscamos la derivada del seno de u. La derivada del seno de u dice que es coseno de u por u'. Entonces, no puedo escribir. La derivada de x sería coseno de u. En este caso, u es una función que sería x a la cuarta. Pero tenemos que multiplicarla por la derivada de u, que sería esta. ¿Cuál sería la derivada de u? Eso que ven ahí es la derivada. Es la derivada, bueno, vamos a ocupar la regla número 6, que dice u elevado a la n, donde n es una constante. Entonces, dice que va a ser n, en este caso n sería 4, por u, que es x, elevado a la n menos 1, que es 4 menos 1, por u', que sería la derivada solo de x. Y la derivada de x sabemos que es 1. Entonces, la derivada de f de x me queda coseno de x a la cuarta por 4 por x a la 4 menos 1 sería 3 por 1, no lo voy a multiplicar. Y si lo quieren ver en orden, pues las funciones trigonométricas siempre van al final. Entonces se escribe f' de x va a ser igual a 4x cubo por el coseno de x a la cuarta. Y esa sería la derivada de seno de x a la cuarta. Hoy tengo la función de seno a la cuarta de x, porque son dos cosas totalmente diferentes. Porque en la anterior, x es lo que está elevado a la cuarta, y en este caso es seno lo que está elevado a la cuarta. Entonces, para ello vamos a ocupar siempre la regla número 6. ¿Por qué? Porque es lo mismo que yo tenga seno de x y todo eso elevado a la cuarta. Entonces eso sería u. Y esto sería n. Entonces es n. La derivada de x sería n, que sería 4
por u elevado a la n menos 1 por la derivada de u. La derivada de u sería la regla 11. Coseno de x por la derivada de x, que sería 1. F' de x me queda 4 seno cubo de x por el coseno de x. ¿Alguna pregunta con estos dos ejercicios? ¿Puedo volver a explicar el segundo? Extendí el otro país cuando lo igualó a seno de x elevado a la 4 menos n. Ah, vaya, es que esa es otra forma de escribir seno a la cuarta de x, que sería seno de x, todo eso elevado a la cuarta. Es lo mismo. Entonces, para poderlo ver mejor en la regla número 6, que tenemos una función elevada a una constante. En este caso, la función es seno de x y la constante es 4. Entonces, para la derivada de u a la n, en este caso u es seno de x y n es 4, dice que va a ser igual a n por u a la n menos 1 por u', que u' es la derivada de la función. Entonces, sería n por u elevado a la 4 menos 1, que es n menos 1, por la derivada de seno de x, que sería la regla número 11, que dice que es coseno de x por la derivada de x, que en este caso la derivada de x es la regla número 7, que dice que es 1. Entonces a ella solo me queda arreglar y quitar paréntesis, que sería 4 de seno, 4 menos 1 es 3, sería el seno cubo de x por el coseno de x. Ahí ocupamos. ¿Cómo? Ahí No se te oye nada. la regla 11. Sí, que sería la de seno de u, que en este caso sería seno de x. Y que sería coseno de x por la derivada de x, que es 1. Es más, se lo puedo dejar aquí escrito qué reglas ocupamos. En el primero ocupamos primero la regla 11. Otro color. Ocupamos primero la regla 11, luego ocupamos la regla, no la encuentro, la 6 y terminamos ocupando la regla 7. Y aquí ocupamos las mismas reglas, solo que en otro orden. Ocupamos la regla 6, ocupamos la regla 11 y ocupamos la regla 1. Perdón, 7. Bueno, son otros 3 ejercicios más y se me acabó la clase. Pensé que no me iba a tardar, que me iba a tardar un poco más en la parte de continuidad, pero no les puse más ejercicios. Lo siento. Entonces tenemos la función x a la
cuarta más 3x al cubo menos 2x al cuadrado más 5x más 2. Y para ello vamos a ocupar la regla de la suma y de la resta, que si ven son similares. Y vamos a tener, aquí en este punto tenemos 1, 2, 3, 4, 5 funciones. Bueno, vamos a llamar 5 subfunciones porque todas hacen una sola función. Que dice que la derivada de u más b, más v, que son dos funciones diferentes, se puede sacar como la derivada de u más la derivada de v. Entonces, en este caso, vamos a calcular la derivada de x a la cuarta. En ese caso, tenemos... Perdón, no, me salí. Perdón. No sé si se desconecta del micro. Espera. Lo que arregla esto. Bueno, ahí sí. Entonces, vamos a ocupar la regla, bueno, en el cuadrito aparece la regla número 2. Y luego vamos a ocupar la regla número 6 y la 7. Vaya, la 2 porque vamos a derivar cada una por separado. La 6 porque todas están elevadas a un número. La 7 porque siempre vamos a ocupar la derivada de x. Y la 5 me hizo falta, que es la derivada de una constante. No es más, vamos a ocupar más. La 3. Es más, antes de la 7 vamos a ocupar la 3, la 7 y la 5. Bueno, derivemos el primero, que es x a la cuarta. Entonces, vamos, sería igual a n, f' de x. Sería, bajamos la n, escribimos x, al 4 le restamos 1 por la derivada de x, que sería 1. Más, en este caso es una constante por una función, dejamos la constante y derivamos la función. Sería 3, porque bajamos el exponente, volvemos a escribir x, al exponente le restamos 1 y derivamos la función, en este caso sería 1. Menos, siempre mantenemos una constante, escribimos la constante y derivamos la función que solo sería x cuadrado. Bajamos el exponente, escribimos x, le restamos 1 al exponente, que sería 2 menos 1. 1 no se escribe por la derivada de x, que sería 1. Menos. También lleva una constante y derivamos x. La derivada de x es 1. Y tenemos la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. Solo lo arreglamos y me queda 4x cubo más 3 por 3, 9x cuadrado, menos 2 por 2, 4x menos 5.
Vaya, ahora tenemos la derivada de 3x al cubo más x más 2 entre 5x cuadrado más 1. Para ello vamos a ocupar la derivada de, perdón, la regla número 4, que es la derivada de cociente. Vamos a ocupar siempre la derivada de u por un exponente. Vamos a ocupar la derivada de una constante por... No, esa no es la 3, esta es la 1. Vamos a ocupar la regla 1. Vamos a ocupar la regla 5, la 7. Ah, sí, creo que solo es. Vaya, entonces me quedaría según la regla 4 voy a derivar el numerador y lo voy a multiplicar por el denominador. Y le voy a restar la derivada del denominador por el numerador. Entonces, derivemos el primero, que sería el numerador. Sería, como es una constante, la dejo fuera. Por. Y derivo x al cubo, que sería el exponente por x, le restamos 1 al exponente por 1. Más la derivada de x, que es 1, más la derivada de 2, que es 0. Por el denominador, que sería 5x cuadrado más 1. Menos, vamos a derivar el denominador. En este caso sería 5 porque es una constante por la derivada de x al cuadrado, que sería 2 por x por 1 más 1. Ah, perdón, la derivada de una constante es 0 por el numerador, que sería 3x cuadrado más x más 2. Por el denominador al cuadrado, 5x cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces hay que quitarle ese montón de paréntesis que tengo ahí. Y me queda 3 por 3x al cuadrado, 9x al cuadrado más 1, multiplicado por 5x al cuadrado más 1, menos 5 por 2x me queda 10x más 0, me lo voy a escribir, por 3x al cuadrado más x más 2 entre 5x al cuadrado más 1. Quitando los paréntesis, haciendo esa multiplicación, me queda 9x al cuadrado por 5x al cuadrado. Me da 45x a la cuarta más 9x al cuadrado más 5x al cuadrado más 1 menos 10x por 3x cuadrado me queda 30x cubo menos 10x cuadrado menos 20x. Menos, uy, aquí me faltó un cuadrado. Menos, eso sería 25x a la cuarta más 10x al cuadrado más 1.
Ya no me cabe. Entonces, arreglándolo me queda 45. 45x a la cuarta menos 30x al cubo. 9 más 5 menos 10 me queda más 4x al cuadrado menos 20x más 1 entre 25x a la cuarta más 10x cuadrado más 1. Más 1, ahí está. Si ven, ya cuando son divisiones, sí es un poco más largo y tedioso y horrible. Pero después de un tiempo no van a estar pensando en cuáles son las reglas que van a ocupar, sino que lo van a hacer en automático. Vaya, en el caso del ejercicio número 5, siempre vamos a ocupar la regla 4 porque son divisiones. Vamos a ocupar, porque es una división, vamos a ocupar la regla 2. Aquí se me olvidó que también ocupamos la regla 2. Porque cuando derivamos estos que son sumas, aquí vamos a ocuparlo en esta parte. Cuando dice x más 1, vamos a ocupar la regla 6. Aunque ustedes no la ven, pero ahí está. Vamos a ocupar la regla... No, la 1 no la vamos a ocupar. Vamos a ocupar la regla 5. La regla 7. Y creería que solo esa vamos a ocupar. Entonces, dice que va a ser igual a la derivada del numerador por el denominador. Vamos a calcular la derivada del numerador entonces. Bueno, es más, lo voy a reescribir antes que nada, para que puedan ver que como no hay ninguna regla que me parezcan raíces, otra forma de escribir las raíces cuadradas o raíz cúbica o raíz de cualquier constante, la puedo escribir como una fracción. Sería a la 1/2. Entonces ahora sí, ya puedo escribir mi derivada. Que sería esta. Para derivar el numerador vamos a ocupar la regla número 6. Que dice que bajemos el exponente. Escribamos otra vez x menos 1. Y le restamos 1 al exponente. 1/2 menos 1 me queda menos 1/2. Y derivamos lo que está adentro, o la función, que sería x menos 1. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Todo eso lo vamos a multiplicar por el denominador, que sería x más 1. Menos, vamos a derivar el denominador, que solo sería x más 1, que es la derivada de x más la derivada de 1, 0, por el denominador. Perdón, por el numerador, que sería x menos 1 a la 1/2. Entre x más 1 al cuadrado. Entonces, arreglándolo me queda, como es un exponente negativo, yo lo tengo que escribir abajo. X menos 1
Y el exponente cambiaría de signo. 1/2. Si ven, se multiplica por 1, entonces no va a afectar en nada. Y lo voy a multiplicar por x más 1. Menos x menos 1 a la 1/2. Entre x más 1 al cuadrado. Vaya, si yo arreglo esto, porque no lo puedo dejar así, porque tengo fracción de fracciones, entonces vamos a hacer aquí la carita feliz en la parte del numerador. Voy a pasar a multiplicar esto por acá y me queda x más 1 menos 2 por x menos 1 sobre 2 por x menos 1 a la 1/2. Porque ya solo lo escribí así, o sea, me salté un paso que era multiplicar x menos 1 a la 1/2 por por x menos 1 a la 1/2. Que se sumarían los exponentes y me quería 1/2 más 1/2, 1. Por eso solo puse x menos 1. Y aquí me queda x más 1 al cuadrado. Arreglando la parte del numerador, me queda x más 1 menos 2x más 2 entre 2 por x menos 1 a la 1/2 entre x más 1 al cuadrado. X menos 2x me queda... Bueno, antes que eso voy a hacer la ley del sándwich, extremos por extremos y medios por medios. Me queda, arreglando esto, x menos 2x menos x. 1 más 2 sería 3 entre 2 por x menos 1 a la 1/2 por x más 1 al cuadrado. Ya, esa sería la derivada de esa función. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De la tarea, ya la revisaron. Está bien complicada, por cierto. Se pasó con estos ejercicios, Inge. Ya sé. Pero ni modo, así es la vida de carandosa. ¿Alguna pregunta con estos ejercicios? Van a disculpar, pero ahí sí no estaba viendo el chat. ¿Cuál es la duda? Bueno, voy a dejar de grabar primero.